Que el Señor le bendiga. Buenos días, buenos días, son las 11. Que el Señor le bendiga, que el Señor le proteja. Es una bendición ahora seguir cantándole en el corazón, pero con el estudio de su palabra, para que nos siga dirigiendo en nuestra adoración. Si usted no me conoce, me llamo Manrique, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia Emanuel. Y si nos está visitando por primera vez, déjeme decirle que es un honor para nosotros tenerle aquí. Y esperamos que su estadía entre nosotros sea de una bendición y de crecimiento para usted. Y al resto de la familia, mis hermanos, les amo en Cristo y gracias por congregarse hoy y juntos alabar al Señor. Pueden abrir sus Biblias, por favor, y seguirme en la lectura, en el estudio de la carta a los Filipenses. Hoy nos toca una sección preciosa, una sección donde podremos ver la gloria de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así que Filipenses capítulo 2, si usted no tiene una Biblia con usted, allí al frente pueda que haya una, debajo de los asientos hay una, y le animo a tomar una y abrirla en Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a estudiar la sección siguiente que seguía. Hoy es un día especial, hoy es un día precioso. Es el día en el que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de ese nacimiento. Así que les voy a pedir con mucho respeto si podemos ponernos de pie cuando vamos a leer esta sección. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer con devoción esta sección, versículos 9 al 11. Y dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, se doble toda rodilla de los que están en la tierra, y se doble toda rodilla de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Esto para la gloria de Dios Padre. Vamos a pedirle al Señor nos guíe. Señor, en esta misma postura, Señor, de alabanza, de adoración, de sumisión, Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí hoy presentes, confiando solo por la fe de lo que leemos, Señor, es la verdad que está activa y desplegándose, Señor, por toda la tierra hoy, que tu Hijo, el Señor Jesucristo, es Señor de todo, el quien lo sostiene todo y está en gobierno no solamente del mundo, de lo que sucede, pero por gracia hoy, Señor, también gobierna nuestros corazones. Guíanos en esta mañana para que nuestros corazones te exalten con las verdades que vamos a estudiar. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Pueden sentarse, por favor. Ahora nuestra sección, este texto habla de la gloria de la encarnación de Cristo. Entonces cuando veo el pesebre, ese lugar donde dice el texto, es prácticamente poco de los detalles de la escena de la natividad que menciona la Biblia. Menciona que había un pesebre, que pusieron al niño en el pesebre. Entonces, cuando pensamos en el pesebre y pensamos en la cruz, ahora para los cristianos el pesebre es un símbolo de la expresión del evangelio. Tal y como la cruz, tal como la tumba vacía. El pesebre, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la celebración de las buenas nuevas del evangelio. Que Dios murió
para que pecadores puedan tener perdón por sus pecados y vida nueva, teniendo por medio de la fe la presencia del Espíritu de Dios gobernando, el Espíritu de Cristo gobernando en sus vidas. Entonces, una de las cosas que muestra la encarnación, ¿y qué significa esa palabra? Encarnación, que Dios se hizo hombre para poder morir, porque Dios no muere. Dios tomó y se hizo hombre, lo estudiamos la semana anterior, para poder morir por el perdón de los pecados, para poder experimentar lo que usted y yo experimentamos, y Él poder así entender y darnos a conocer que entiende lo que es ser un ser humano. Entonces, cuando pensamos en la escena humilde en la cual vino, eso ejemplifica la acción humilde de entregarse. Dios entregarse para pagar por el pecado de otros. Saben, en Costa Rica por muchos años enseñé en un seminario y mi tarea junto con la que otros profesores era entrenar hombres y mujeres para que a través de los años pudieran estar preparados para servir en el ministerio. Y llama la atención a aquellos hombres que estaban preparándose para volverse pastores. Entonces, una de las cosas que tenía 40 años de practicar ese seminario es que en la graduación a esos pastores que después de graduarse, después de 4 o 5 años de estar estudiando arduamente, van a pasar a servir en sus iglesias como pastores, se les regalaba se les regalaba una vasinilla y una toalla en representación del lavamiento de los pies que hizo nuestro Señor Jesucristo de sus discípulos, incluso de Judas que lo iba a traicionar, y le lavó los pies, la mayor preciosa expresión de humildad. Lo que pasa es que el pesebre, esa condición humilde en la que encarnó el creador y dueño de todo, expresa esa humildad. La marca de los creyentes debe de ser la marca que desarrolló nuestro Señor Jesucristo, humildad. Esa humildad se puede ver desde la eternidad. Antes de que Dios lo creara todo, el Hijo de Dios decidió morir por el pecado de los seres humanos y no había creado nada. La humildad de la eternidad. El nacimiento lo que muestra es la humildad de la encarnación. La muerte en la cruz nos permite el sacrificio de Dios muriendo por ti y por mí sin merecerlo. Nos muestra la humildad de la resurrección, la humildad de la cruz. Saben, si el mensaje de la resurrección es que Cristo está vivo, el mensaje de este texto, de la exaltación de Cristo por lo que sufrió, es que Cristo reina, que Cristo está reinando y que Cristo es rey sobre todo y sobre toda persona. Esta persona lo confiese, lo admita o no, Cristo está en poder reinando. Entonces hoy lo que vemos en esta sección es la gloria de la encarnación. Si la encarnación, si el pesebre es el símbolo del evangelio, Dios dando su vida por los suyos, entonces hoy podemos ver esa gloria cuando vemos en el texto que se le da un nombre a Cristo, el nombre humano, Jesús, puesto como un nombre sobre cualquier otro nombre. Y anuncia el texto que vendrá un día en que toda lengua y en que toda rodilla se someta a esa verdad y que toda lengua confiese esa verdad, que Jesucristo es el Señor. Ese es el centro de ese texto. ¿Saben? Dios exaltó a Jesús poniendo su nombre por encima de todo nombre. Eso es lo que nos dice el versículo 9. Míralo conmigo, para que no veas que es algo que estoy inventando. Mira lo que está ahí. Por lo cual Jesús sufrió. Por ese sufrimiento, Dios lo exaltó hasta lo mucho,
Cuando dice lo exaltó, se refiere a que su nombre lo levantó de la posición donde quedó cuando fue crucificado, en lo más bajo, el nombre de Jesús de Jerusalén, despreciado, escupido, latigado, asesinado por los suelos ese nombre. Entonces, lo que está diciendo es que porque sufrió eso en obediencia perfecta al Padre, por humildad de su carácter, en amor, por la salvación de otros, Dios ahora levanta el estatus y la posición de ese nombre de la humillación. Jesús humillado, ahora Jesús exaltado. Y dice, eso es lo que significa cuando dice que lo exaltó a lo sumo, el nombre. Jesús siempre fue Dios, siempre ha estado en autoridad. Hasta el día que fue crucificado, no era un Dios sin poder, es un Dios que se dejó matar. ¿Tiene sentido? Entonces, nunca dejó de ser Dios, nunca perdió su esplendor, nunca perdió su soberanía. No la puso en práctica para que pudiera ser matado. Pero su nombre humano, el que le dieron cuando nació, ese sí fue despreciado y humillado. Y ahora por ese sufrimiento Dios lo exaltó ese nombre y lo puso por encima de cualquier otro nombre. Y dice el versículo que le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Cuando hablamos de nombre, esa palabra se podría traducir de muchísimas maneras. Título, posición. Pero ¿cuál nombre? Nos preguntaríamos. En el siguiente versículo, creo que lo más lógico es lo que dice el siguiente versículo, bajo el nombre de Jesús. El nombre humano dado fue Jesús de Jerusalén. Entonces ahora Jesús, ese nombre, Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. Mira lo que dice Apocalipsis 5:11, estando en el cielo, nuestro Señor Jesucristo y los ángeles y todos en el cielo claman ante Él. Dice, entonces miré, este es Juan, miré y oí, esto es Apocalipsis 5:11 y 12. Miré y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era millares de millares de millares, que decían a gran voz, digno es el Cordero, que fue degollado para recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y bendición. En el cielo lo exaltan. El nombre de Jesús es exaltado, es llamado Cordero. En la tierra no todos exaltan ese nombre. En el universo no todos exaltan ese nombre. Eso no quita la verdad de que está puesto en autoridad y en gobierno sobre todo. Dios lo exaltó dándole un nombre en autoridad sobre cualquier otro nombre. Pero Dios también lo exaltó, dándole para que toda la creación llegue a conocer su soberanía, llegue a reconocer su soberanía. Mira el versículo siguiente. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo la tierra. Está hablando de que todas las criaturas en un día futuro, todas las criaturas van a doblar rodilla ante el nombre que está por encima de todo nombre. Cuando hablamos de doblar rodillas, es una postura. Saben, el otro día estábamos haciendo devocional y estaba yo leyendo, mis hijos estaban haciendo su devocional y de todo corazón, por lo que estaba leyendo, me convenció de pecado mi corazón, algo que no estaba bien en mi corazón, y entonces me arrodillé y puse mis manos y empecé a orar, a clamar al Padre, y nada más escuché que uno de mis hijos dijo, ¿qué le pasó a papi? ¿Papi está bien? Es una postura. Adoramos con nuestras voces, adoramos con nuestras manos, donde vamos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Pero en la Biblia, en toda la Biblia hay posturas de adoración.
manos, posiciones, postrados. Esta postura está hablando de todas las criaturas, buenas o malas, creyentes o no creyentes, en obediencia o en rebelión. Todas las criaturas, hasta Satanás mismo. Entonces estamos hablando de reconocimiento de quién Él es, reconocimiento de la autoridad que tiene. Entonces está hablando de un tiempo futuro donde todo ser creado va a reconocer la posición, el nombre de Jesucristo. Es reconocer la deidad y es reconocer la soberanía que Dios le ha dado sobre toda la tierra. Ahora también el texto nos dice que Dios lo exaltó para que toda creación confiese que Jesucristo es Señor. Mira el versículo último. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando habla de confesar es reconocer también. Es la forma verbal de hacer lo que hacen rodillas dobladas delante de la autoridad de Jesús. Ahora es verbalmente reconociendo la autoridad del nombre de Jesús. Y dice que toda criatura, dice que en todo lugar, dice toda criatura que esté en los cielos, huestes celestiales, ángeles, toda criatura que esté ¿en dónde? En la tierra, seres humanos, creyentes o no creyentes, toda criatura que esté debajo de la tierra, ya sea hombres y mujeres que hayan muerto y no están en el cielo porque no tuvieron fe, o ya sea los demonios mismos, o las huestes celestiales mismas, dice que llegará un día en que cada uno de ellos confesará que el Señor Jesucristo está en poder, reinando sobre todo. Tuvimos una pequeñita ventana en uno de los evangelios, en varias secciones de los evangelios, donde narra que los demonios mismos veían pasar a Jesús y decían, uy, 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 y reconocían quién Él era, el Hijo de Dios. No cambiaron su manera de ser, no cambiaron su camino, pero reconocían quién era. Esto está hablando de un tiempo futuro donde toda criatura va, es una promesa. La promesa es que Dios hará, exigirá. Este no es una sugerencia a toda criatura. Dice que Dios exigirá y cada criatura, de bien o de mal, recta, piadosa o pecaminosa, confesará que sí es cierto que Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, cuando hablamos de ese nombre, Jesucristo es el Señor. Esa es la frase, que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es esa aseveración? Partímosla en tres. Jesucristo es Jesús Cristos, es el Señor. El primer nombre es Jesús, ese es el término humano. El término humano, el nombre humano que Dios le dio al Hijo de Dios cuando nació. Nació con el nombre de Jesús y el día que Él nació, nació la salvación. El día que Él nació, nació la esperanza. ¿Tiene sentido? Ese es el nombre dado, Jesús. Ahora, el segundo nombre es Cristo, Jesucristo. Esa segunda parte es el nombre de aquel que Jesús de hecho significa aquel que salva, pero Cristo, el Cristo es el ungido, el escogido por Dios para que vaya y pague por los pecados del mundo. Es la promesa cumplida de Dios en el Antiguo Testamento, no solo en el Génesis. Ustedes y yo lo estudiamos en el Génesis, en el capítulo 3, donde decía de que Dios le prometía a la humanidad que un día un descendiente de la mujer aplastaría
la cabeza de un descendiente de la serpiente, donde echaría para atrás los efectos del pecado y los efectos de la muerte que lo afectan todo. Cristo es el nombre que representa que Dios cumple lo que promete. Que cuando Dios habla, Dios hace. Que cuando Dios promete, Él cumple. Y cumplió que traería esperanza a los seres humanos para que puedan vivir para su gloria, en servicio a Él, de una manera dependiente de su palabra. No para sus propios propósitos, pero para la gloria de Dios. Y cuando uno cree en el Evangelio, uno es habilitado a poder vivir de esa manera. No perfectamente, pero ahora de una manera donde quien está viviendo en el corazón está reinando en las acciones que uno hace. El tercer nombre dice que es Señor. Esa palabra traducida es el nombre personal de Dios Padre. Jehová. Es el nombre que en el Antiguo Testamento Dios dice cuando Él se nombra, yo soy Jehová. Y ese mismo nombre se le está dando a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, Jehová. Dándole el nombre de divinidad, el aspecto de divinidad, de que es Dios. Saben, nuestro pasaje está prometiendo que vendrá un día en el cual toda criatura confesará que Jesucristo es el Señor. Lo que ustedes y yo hacemos todos los domingos cuando venimos a adorar es aclamar que Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, va a venir un día en que Caifás, de acuerdo a esa verdad, Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús, va a confesar y va a doblar rodilla y va a declarar que en verdad Cristo es el Señor. Poncio Pilato, el gobernador que permitió que fuera crucificado, un día doblará rodilla y confesará que el Señor Jesucristo es Señor. Adolfo Hitler, cualquier dictador de la tierra, cada persona creada por Dios que respiró o respira, doblará rodilla y declarará que Jesucristo es Señor. Esa palabra, que Jesucristo es el Señor, lo que significa es que Dios se hizo hombre para poder morir por el perdón de los pecados. Fue crucificado para así pagar por lo que separa a los seres humanos de una relación personal con Dios, el pecado, su pecado. Pero si fue condenado, si fue pagado en la cruz, ahora las personas por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo en nuestro lugar pueden tener acceso a una relación con Dios por medio de la fe en lo que hizo Jesús en la cruz por esa persona. Y la Biblia promete que el Señor Jesucristo, su Espíritu, viene a morar en nosotros por medio de la fe en eso, en esa obra. Y la realidad es que eso sucede todos los días en todos los países del mundo. Personas aceptando que han pecado contra Dios, que viven muertos y que Jesús murió por ellos para el perdón de sus pecados y lo declaran su Salvador y lo declaran su Señor. Eso sucede porque Jesucristo es Señor en control de esa realidad. Ahora, si usted, no reconoce a Jesús como Señor y Salvador antes de morir, el estado nunca cambiará. Entonces hay dos formas de declararlo Señor y Salvador de nuestras vidas. Hay dos formas de doblar rodilla o de confesar que Jesús es el Señor. La primera, creyendo en lo que Él hizo por nosotros, siendo creyentes. Entonces esto nos trae a la adoración, esto nos trae a la convicción de que podemos vivir en sumisión y en alabanza de su nombre. Pero hay una segunda, en rebeldía y en desconocimiento y en falta de fe en lo que Él hizo por uno. Y cada una de esas personas lo confesarán también, pero desde una posición de desesperanza completa, porque su realidad ya no podrá cambiar.
Entonces, si usted no ha confesado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador suyo, quiero invitarte a hacerlo hoy y a no esperar más. Hacerlo hoy que estás vivo. Porque una vez que no estés vivo, esa situación no cambiará. Serás del segundo grupo. Llegarás a confesarlo y a doblar, pero desde la desesperación eterna, no desde la presencia gozosa y de bendición eterna. Hoy celebramos que el Evangelio muestra la gloria. El Evangelio revela el esplendor de la gloria de Dios. Dice el último versículo, para la gloria de Dios. Todos lo confesarán para la gloria de Dios. Lo que Dios hizo en la cruz fue lo que planeó hacer desde el inicio de los tiempos. Él fue el de la iniciativa. Dios el Padre tuvo la iniciativa de crearlo todo para poder enviar a su Hijo, para poder pagar por los pecados de las personas, para que pudieran tener esperanza. Esa fue su iniciativa. Entonces, este acto de fidelidad, de amor, de perfección que Dios Padre hizo al Dios Hijo hacer, lo que hace que sube la reputación de Él. Su reputación se vuelve gloriosa porque es un Dios de amor, es un Dios justo que castiga el pecado, pero lo castiga en Él mismo para que no tengamos que pagarlo nosotros. Es un Dios perfecto de amor. Y entonces su reputación aumenta. La verdad sobre este texto, mis hermanos, es de que Jesús está reinando hoy. Y la inauguración de su reinado lo podemos vivir nosotros aquí en la iglesia. Por lo tanto, la gloria de ese nacimiento lo podemos ver en la belleza de su nombre, en la belleza de ese evento que podemos esperar y que nos podemos ver partícipes ya. Que la creación completa le confesará, que la creación completa le reconocerá por quien Él es. ¿Tú crees en lo que dice este pasaje? Si tu respuesta es sí, quiero animarte a vivir el estilo de vida que enseña este pasaje. Si Jesucristo es el Señor, entonces Él me gobierna. Si Jesucristo es ese Señor y es el Salvador de mi vida, entonces yo voy a proclamar esas buenas nuevas a los demás. Si crees en este pasaje, cuéntaselo al mundo, el mensaje de este pasaje. Que aunque el mundo está como está, Jesús es el Señor. El Señor Jesucristo es el Señor. Y su señorío se ha desplegado primariamente en lo que hizo en la cruz para que las personas hagan o A o B, o crean o rechacen. Pero si creen, tengan vida y vida en abundancia. Amén. Jesucristo es el Señor. ¿Puedes repetir conmigo? Jesucristo es el Señor. Una segunda vez. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Amén. Y creemos esto porque la Biblia lo dice. Vamos a orar.